Lo primero que quiero es saludar a Maimai Copuché, Pugoní. Buenas tardes, compañeros. Gracias por la invitación, porque la verdad que la profesora cuando me invitó lo hizo con toda la calidez con que hizo la introducción y a la vez me dio mucha libertad y no me encuadró sobre qué tengo que decir, y eso no sé si me ayudó, porque ahora no sé por dónde arrancar. Pero un aspecto que lamento mucho es que la exposición de Enrique fue muy atractiva, fue muy clara, ayudó mucho las imágenes y yo vengo sin imágenes, así que van a tener que aguantarme. Voy a tratar de no hablar tanto, media hora, creo que no voy a alcanzar, pero también parte de una confusión, podría haber traído material, pero no lo interpreté así. Pero a mí me parece que es muy interesante que en la academia, la propia palabra de la profesora lo indica, se comience a plantear cuestiones, conceptos que hasta hace poco tiempo atrás, una década atrás, generaban un poco de escándalo, ¿no? Hablar de nación mapuche, hablar de plurinacionalidad, como nuevo modelo de Estado, es algo que inquietaba más de uno, ¿no? Hoy inquieta, porque si uno habla con las autoridades y le habla en estos términos, aparece cualquier tipo de burrada en cuanto a cuestionar incluso el propio marco jurídico, porque el problema que tenemos con los funcionarios, pero no solo funcionarios políticos, sino también funcionarios judiciales, es que hay que estar discutiendo sobre cuestiones que están escritas en las normas y en las leyes y en la Constitución. Porque es cierto, vos mencionás la Constitución del 94, va a cumplir 20 años, 25 años va a cumplir el año que viene. O sea, no es que estamos hablando de, dicen nuevo marco de derecho, nuevos códigos, no, tiene 25 años. Y hay jueces que cuestionan o jueces que comienzan a ver, quieren entender un poco qué implica esos tipos de conceptos jurídicos que han surgido. El convenio 169, que es el marco jurídico más avanzado que hay a nivel internacional, va a cumplir 30 años el año que viene. Por lo tanto, no estamos hablando de un nuevo marco de derecho. A esta altura ya por lo menos debería dejar de ser un nuevo marco de derecho, ¿no? Pero sin embargo, seguimos siendo procesados, seguimos siendo, de alguna manera, desfilando por los tribunales bajo cargos que no tienen ninguna lógica, ¿no? Para este nuevo marco de derecho. Y es cierto que a mí me tocó cumplir función pública como director de Pueblo Originario en el año 2013, cuando asumió la primera parte del gobierno kirchnerista, en la época de Néstor, donde había una gran expectativa, porque Néstor se paró delante de todo el conflicto de Gualeguaychú, que ustedes pudieron seguir, aquellos que estaban interesados en el tema de las papeleras con Uruguay, que generó hasta conflicto binacional, ¿no? Y en aquella oportunidad hubo un discurso muy alentador, muy esperanzador sobre que la cuestión ambiental iba a ser cuestión de agenda para el Estado, o por lo menos para el gobierno que recién ingresaba. Y eso generó una enorme movilización de lo que siempre hemos estado preocupados, porque la cuestión de los pueblos originarios está absolutamente complementada o atravesada por la cuestión ambiental, porque tiene que ver con recuperar una forma de vida, una forma de relacionarnos con el entorno natural del cual somos parte, y que este proyecto de desarrollo capitalista, neoliberal, que hoy se está instalando a sangre y fuego, atenta absolutamente o confronta o colisiona con todo lo que es la forma de vida o el COMEFELEN o el plan de vida que los pueblos indígenas perseguimos. Tiene poco espacio para convivir o para, de alguna manera, intentar algún tipo de armonización. Y por eso es tan fuerte la confrontación, y por eso es tan fuerte la militarización, y por eso es tan fuerte la manera en que el Estado se organiza y ha declarado a los pueblos indígenas como enemigos, ¿no? Porque saben que hay un modelo de vida, un sistema de vida milenario que tiene poco y nada que ver con este sistema depredador, individualista, absolutamente enfrentado al mundo natural. Bueno, esa ilusión que nos generó ese tipo de definición, designó como secretaria de Ambiente a la propia abogada del movimiento de Gualeguaychú, y a quien nos conocíamos por otra experiencia alrededor del tema de derecho indígena. Nos animamos a aceptar una invitación que nos hicieron a crear una dirección de pueblo originario. Obviamente a los 3 años, o creo que un poco menos, esa expectativa se diluyó, porque lo que prevaleció fue todo un modelo extractivista fundamentalmente, que tenía poco y nada que ver con un nuevo modelo como el que nos creímos, ¿no?
Así que ahí renunciamos pronto porque no podíamos desarrollar el trabajo, la tarea que nosotros pretendíamos, no solo con el pueblo mapuche, sino con más de 30 naciones originarias que hay en el país. Vino bien recordarlo porque para entender por qué hoy los pueblos indígenas estamos tan rotulados, estigmatizados, perseguidos, criminalizados. No es una cuestión casual. Ocurrió en el gobierno anterior y ha crecido a un nivel descomunal en este gobierno que hoy padecemos, ¿no? Donde directamente ha ocurrido persecución a nivel de muertes, que era algo que costaba imaginarse en la década pasada, que hubiera un caso de muerte por la fuerza pública de una autoridad mapuche. Y sin embargo esa situación llegó, ese momento llegó, y no estamos para nada libres de que vuelva a ocurrir o que continúe ocurriendo. Entonces ese es el momento de peligro, de amenaza en que el pueblo mapuche hoy se encuentra. Yo no sé de los chicos que están acá presentes cuántos serán de acá de la zona o de la región, pero para no tener que repetir cosas que decimos permanentemente nosotros acá como organización, ¿no? Pero sí me parece importante en relación al tema que a ustedes los movilice, para lo cual se están formando, que nosotros tenemos enorme expectativa en una serie de leyes. Vos decías, hay leyes, Argentina tiene un marco excepcional de ley indígena, creo que es el más avanzado en la región, por lo menos comparado con Chile, con Uruguay, Paraguay, quizás no con Bolivia y Ecuador, pero sí en los demás países es un país de avanzada en cuanto a legislación indígena. Tenemos un marco excepcional. El problema es, como decía la profesora, hay un enorme divorcio entre lo que está escrito en la ley y lo que se aplica como política, y eso es parte del conflicto que hay que lograr resolver, que por ahora no se resuelve porque no hay voluntad política para resolverlo, porque lo que prevalece es el interés de los gobiernos de la región de aplicar un modelo extractivista que ve en los pueblos indígenas como un primer obstáculo, y por lo tanto para ese obstáculo ya tienen fórmulas para eludirlo, ¿no? Sin embargo, ese estado de represión y persecución ha generado también fortaleza en los pueblos indígenas. Ayer salió una noticia que quizá no trascienda todo lo que nosotros quisiéramos, pero la justicia federal acogió un amparo que habíamos presentado ante la intervención de Gendarmería en los territorios aquí de Vaca Muerta, y eso entonces genera un precedente muy fuerte de que la política esta de criminalización y de persecución que representa hoy Bullrich Macri no es posible que ingrese a territorio comunitario si no es con una orden judicial, porque la gestión esta absolutamente represora de todo lo que es la lucha por la identidad y la cultura mapuche, organizó toda una serie de acciones que estaban destinadas a militarizar los territorios. Y tras ese objetivo, la orden que utilizaban las fuerzas de represión venía directamente del poder político. No hacía falta que interviniera el juez según la lógica de una ministra de Seguridad como la que hoy está y su mano derecha, que es Nocetti. Aplicaron en la primera etapa muy fuerte esa intervención militar, y una de ellas le permitió a ellos militarizar el territorio de Campo Maripe y realizar obras que la empresa YPF necesitaba realizar. Se hizo absolutamente fuera del marco de la ley y costó mucho, casi un año, poder ganar esa causa, y hoy salió el fallo por el cual le piden a la propia ministra con nombre y apellido de que se abstenga de intervenir en territorios comunitarios si no es con orden judicial. Eso es ponerle un límite, ¿no?, a la impunidad que tenía este nivel político que venía aplicando esa metodología y que le costó la vida a Santiago Maldonado días después de que ocurrió esto en Campo Maripe. En Campo Maripe se utilizó la misma metodología que después se utilizó en Cuyamen y que le costó la vida a Santiago. Entonces estamos permanentemente en esa disputa, ¿no?, de por un lado controlar nuestros territorios. Nosotros necesitamos de manera, pero podríamos decir angustiante, poder preservar nuestros territorios para desarrollarnos como pueblo-nación. Necesitamos la tierra no solo como un bien económico, sino fundamentalmente como un bien cultural, que es lo que nos permite a nosotros desarrollar nuestra institucionalidad,
nuestro propio sistema de educación, de justicia, nuestro propio sistema económico, nuestra forma de convivir entre familias que compartimos un mismo territorio, y eso no es posible en el estado de represión cultural que hoy vivimos aquí en la región. Obviamente, si Enrique hablara de lo que ocurre del otro lado, tendría para contar muchas cosas más que yo, porque Chile está reconocido a nivel regional como uno de los países más represores, uno de los gobiernos más represores de todo lo que es diversidad cultural. Y corremos el peligro de que Argentina vaya copiando muchos modelos de Chile, porque de hecho se conformó un comando unificado que reúne a los gobiernos de las provincias para ver cómo confrontan o cómo controlan la movilización mapuche, y para poder perfeccionar ese método de control viajaron permanentemente a Chile y de vuelta a los ministros de seguridad. Entonces están copiando lo peor que pueden copiar de la región, que es el modelo chileno, ¿no? Que realmente es alarmante el nivel de abuso de poder y de impunidad que aplica hoy y que ha generado numerosas víctimas acá muy cerca. Bueno, eso tiene que ver entonces con un incumplimiento de todo el marco jurídico, porque les decía de que se han aprobado leyes muy importantes para poder evitar todo este marco de conflictividad. Una de las más importantes o la más destacada es la de la ley de emergencia territorial, que obliga a los gobiernos a realizar un relevamiento territorial, es decir, todo un mapeo de los territorios. Ese trabajo es fundamental, porque a través de ese mapeo nosotros podemos de alguna manera poner en resguardo nuestro territorio y podemos poner en discusión el proceso de despojo que ha habido en las últimas décadas, porque las comunidades indígenas hoy son 64 acá en Neuquén, son más de 100 en Río Negro, son un medio centenar en Chubut. Todos esos territorios comunitarios son territorios comprimidos, producto de todo un avance y de todo un despojo que han ido generando sobre la vida comunitaria privados, terratenientes, municipios, multinacionales, y el medio de una enorme riqueza que nos rodea. Es una absoluta injusticia, es una absoluta burla a nuestra realidad de que seamos pueblos empobrecidos en medio de ser rodeados de tanta riqueza. Eso significa entonces que hay un modelo de Estado que no le sirve más que a los grupos de poder, a las corporaciones, y que es necesario transformar. Por eso hablamos de la necesidad de avanzar hacia un modelo de Estado plurinacional. Un modelo de Estado plurinacional que implica no solo una reafirmación del pueblo mapuche en cuanto a su derecho y su vigencia o su preexistencia, sino establecer acuerdos políticos con los demás sectores de la sociedad que quieran un modelo de sociedad que no sea discriminadora, que no sea racista, que no sea violenta, que podamos convivir en medio de toda esa multiplicidad de culturas, y que entienden que esa diversidad enriquece, no empobrece a las sociedades o a las culturas. Entonces, estamos todavía en esa etapa donde tenemos mucho que aprender, donde tenemos un gobierno, en el caso de Neuquén, que está centrando toda su economía en la cuestión petrolera y gasífera, pero que aún no se atreve o no tiene la capacidad política para poder sentarse en una mesa a discutir con el pueblo mapuche de qué manera la industria sale de este marco de ilegalidad en que hoy está. Decimos marco de ilegalidad porque las empresas, cuando ingresan al territorio comunitario, lo hacen violando todo este marco jurídico y legal que yo les menciono, porque siguen utilizando un concepto de desierto, de tierra de nadie. Entonces eso alimenta permanentemente conflictos que es necesario resolver, y para eso hace falta estadistas, hace falta autoridades, hace falta un gobierno que se ponga a la altura y entienda que hay una deuda histórica con el pueblo mapuche. Y cuando digo histórica no hay que remontarse a los 500 años, porque este problema no es con Colón ni con Cortés, acá el problema es con el Estado moderno, nuevo, naciente, que tiene 200 años a nivel nacional y que acá en la región tiene 60 años, Neuquén tiene esa edad. Por lo tanto, hace un poco más de 60 años esta tierra era territorio nacional, pero 130 años atrás era territorio mapuche, donde nosotros desarrollábamos nuestra vida libre e independiente. Quiere decir entonces que ha ocurrido algo que implica revisar, que implica reparar, que implica política de restitución. Y cuando uno dice restitución, me va a ayudar con la hora, ¿no es cierto?
cuando uno dice restitución también es una palabra que genera mucha incomodidad, ¿no? Para el poder o para quienes han usufructuado de toda esta política de despojo. Ahí es donde aparecen todos estos rótulos de que vienen por todo, de que quieren volver 100 años atrás de la historia. Y no, la restitución también es un principio jurídico que está en el Convenio 169 y que habla de política de reparación que incluya incluso restitución territorial. Entonces, es necesario que todas estas cuestiones se puedan abordar. Nosotros cada vez que nos dan la posibilidad de un escenario como este para charlar con ustedes, que son nuevas generaciones, que son profesores, responsables de la academia, necesitamos que ustedes nos den una mano en ese sentido para entender que Neuquén no puede discriminar al pueblo mapuche y menos pretender tenerlo en situación clandestina. El pueblo mapuche es preexistente no solo al estado de Neuquén, es preexistente a toda presencia aquí sobre este lugar. Está absolutamente atravesado por la cultura mapuche desde su toponimia hasta el nombre de esta universidad. Entonces, pretender mantener a los márgenes al pueblo mapuche solamente, es un acto de absoluta violencia y por lo tanto generadora también de otro acto de violencia. Decíamos en una charla día atrás con Maristela, con quien tengo el gusto de vuelta de compartir la mesa, que la muerte de Rafael Nahuel es el reflejo de esos mapuches que viviendo en la ciudad en un estado de pobreza extrema y marginal necesitan volver a recuperar su vida comunitaria. Y nosotros no podemos recuperar la vida comunitaria si no es recuperando territorio. Y eso tiene que ser una tarea de la política pública, poder dar respuesta a esa demanda. Si la política pública no da respuesta, son los mapuches los que van a ejercer el derecho a recuperar la vida comunitaria a través de una porción de territorio. Y si la respuesta va a ser o fusilarlo por la espalda, entonces nos espera un futuro dramático como sociedad, como país o como provincia. Entonces necesitamos ir encontrando solución a esos temas y para eso hace falta encontrar interlocutores que estén dispuestos a plantearse este tipo de situación.